Saludos y bienvenidos a Enfoque. Cuando está por concluir este 2016, diversas estimaciones coinciden en señalar que por cuarto año consecutivo las exportaciones de América Latina y el Caribe sufrirán un retroceso. El Banco Interamericano de Desarrollo considera que el declive estará marcado en un 6% y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, augura una caída en las ventas de la región en 5 puntos porcentuales. Así que hoy en Enfoque analizamos a fondo la sostenida caída de las exportaciones de Latinoamérica y el Caribe y debatimos acerca de los riesgos aún mayores que hoy se ciernen sobre la región de ponerse en práctica las medidas proteccionistas anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Así que para ello contamos con la visita de 4 invitados en nuestro programa. En primer lugar damos la bienvenida al politólogo Alejandro García. Alejandro, bienvenido. Gracias. Saludamos también a Francisco Trejo, doctor en periodismo y experto en seguridad y defensa. Francisco, un placer como siempre. Hola, ¿qué tal? Contamos también con la visita de Ricardo Palomo, catedrático en economía. Ricardo, un placer tenerte en Enfoque. Gracias. Y por último, también damos la bienvenida a William Ruiz, economista y máster en economía por la Universidad Rey Juan Carlos y también director ejecutivo de DAT Analítica. Williams, bienvenido. Gracias. Bueno, pues la caída de las exportaciones en Latinoamérica continúa por cuarto año consecutivo y el horizonte que dibuja el BID para el continente no parece muy optimista, dada la actual coyuntura internacional. Así que para iniciar el debate escuchamos ya una valoración inicial por parte de nuestros invitados sobre la realidad de las exportaciones en la región a día de hoy. Alejandro. Bueno, en principio este año ha sido bastante movido, ¿no? A nivel de los factores externos que influyen en la parte de la economía de América Latina, pero también a nivel interno, ¿no? De varios países, sobre todo en la región, sí, que han tenido cambios de gobierno, que tienen mucha inestabilidad política dentro, y eso evidentemente influye en las decisiones que se toman a la hora de trazar alguna política económica que pueda ayudar a sobrellevar la situación que se está generando. Sin duda alguna ha sido un año movido a nivel político, Ricardo, pero también a nivel exportaciones. La verdad que se cierra este 2016 con números un poco complicados, ¿eh? Sí, lo que pasa es que creo que también hay que analizar cuestiones como la demanda interna. Es un aspecto que hay que tratar. Generalmente las exportaciones se ven favorecidas cuando no hay una demanda interna, y tenemos una demanda interna que se produce por un crecimiento también de renta, de población que hay en estos países. Muy bien, vamos a tener en cuenta también este dato en el debate del día de hoy. Escuchamos también el primer enfoque de Francisco Trejo. Bien, es verdad que ha habido un descenso bastante acuciado en las exportaciones, pero con respecto al año pasado tenemos que decir que ha sido positivo relativamente, ¿no? Y es una cuestión a valorar y a buscar las causas, consecuencias y si esto seguirá así en 2017-2020. Las causas y consecuencias y las políticas internas que cada uno de los países han implementado a lo largo de este 2016 precisamente para paliar esta bajada en las exportaciones. Williams. Pues cuando ves la película completa 2015, 2016 y 2017 realmente entiendes que hay una mejora sustancial en términos del desempeño de las economías latinoamericanas. El 2015 fue un año muy malo de contracción de precios de los commodities, de materias primas, y afectó sin duda mucho a la región. Para el 2016 lo que vemos es un ligero mejoramiento, y en el 2017 hay una proyección, una mejora sustancial en términos de precios de las materias primas y también en función de los niveles de exportación de Latinoamérica hacia sectores como Estados Unidos, Europa y la región de Asia. Bueno, pues vamos a entrar en materia, porque sin duda los países de la región más afectados por la bajada de las exportaciones son los que dependen especialmente del sector de los hidrocarburos, como son Venezuela, con un descenso de más del 30%, Bolivia y Colombia por encima del 20% y Ecuador con una bajada en torno al 15%. Alejandro, ¿de qué manera ha afectado a la economía doméstica de estos países la disminución de las exportaciones de petróleo? Bueno, en el caso principal de Venezuela lo podemos ver hoy en día el problema que hay a nivel interno, ¿no? Con todo el desabastecimiento, con todo el empobrecimiento que hay y la carencia que hay de productos básicos, y todo esto se da porque evidentemente, bueno, unos factores que son que la ausencia de una diversificación de la productividad que no está en Venezuela, porque evidentemente se han enfocado mucho en la producción de hidrocarburos y en la venta del petróleo, sí, y que eso va a repercutir, y es lo que estamos viendo ahora en las personas, en la sociedad, y cómo eso evidentemente va afectando luego que evidentemente con el control cambiario y con todas las políticas que tiene ahora el gobierno venezolano sea más difícil la importación de productos y que la gente pueda acceder a esos productos. Evidentemente, por más de que haya una demanda muy alta, hay muy poca oferta que se le pueda dar a los ciudadanos.
Bueno, pues el petróleo, que ha sido un jugador importante en estos 4 países, sobre todo, Ricardo. Efectivamente, la cuestión de los monocultivos de determinados productos o la dependencia excesiva de un determinado elemento, en este caso el petróleo, o puede ser en otros países que se han citado antes, determinados minerales, pues es un problema. Efectivamente no lleva a una diversificación, y en el caso del petróleo nos estamos encontrando con que a futuro pues veremos qué ocurre, pero el fracking, vemos como el otro día ya una subida de precios del petróleo ha hecho que de nuevo 200 pozos de fracking se pusiesen de nuevo en explotación. Y a futuro, ¿qué ocurrirá? Pues desde luego la irrupción de las energías renovables, alternativas, va a hacer que la producción de petróleo deje de ser ese maná que había habitualmente en años atrás, ¿no? ¿Cómo se ha gestionado, bajo tu punto de vista, Francisco, esta bajada de la exportación del petróleo en esos países? Bueno, no se ha gestionado ni bien ni mal, ¿no? Han hecho lo que el mercado más o menos le ha comandado, porque lo que no pone de manifiesto el BID en este informe es si se han aumentado el número de exportaciones o han disminuido en cantidad, es a lo que me refiero, no en cuanto a precio, ¿no? Entonces, a lo mejor, si cruzáramos ventas con ingresos a los precios que teníamos anteriormente, probablemente los números no saldrían al contrario, ¿no? Yo creo que es una variable muy importante que se le olvida al BID en este informe. ¿Y se ha logrado un cambio de modelo productivo? Ese es uno de los principales factores claves para el desarrollo futuro en la región, ¿no? La diversificación de los sectores productivos, ¿no? Tienen que cambiar, como bien decía antes Ricardo, determinados procesos productivos y hacer trasvases sectoriales y trasvases productivos a otros determinados sectores. Williams, ahí estaba la clave. ¿Coincides con el análisis de Francisco y Ricardo? Pues sí, estoy mucho en esa dirección, sobre todo porque hay una costumbre en los países energéticos y de petróleo de ser rentistas. Ser rentista es de vivir de los altos precios del petróleo y baja productividad. En este caso, modelos como el venezolano, el modelo socialista venezolano, ha hecho mucho ahínco en este proceso. Lo que hemos visto es que lamentablemente ha habido una caída de los precios del petróleo, y esto ha hecho que se afectara obviamente los niveles de exportación, pero exportación por ir a la estrategia de precios. Pero esta estrategia de precios se ha venido abandonando en términos de la economía petrolera mundial, y se ha caminado en una dirección hacia la productividad. Y ese es el ejemplo que deberían seguir los países petroleros latinoamericanos, sobre todo Venezuela, porque sabemos que el mercado petrolero es un mercado inestable, que funciona con ciclos de precios y que en algunos momentos pueden ser largos y otros cortos. México es otro de los motores económicos del continente que viene sufriendo una importante bajada de las exportaciones. De hecho, el valor de las ventas al exterior del país azteca cayó un 5,3% en octubre respecto al mes previo. Es el mayor descenso en casi 8 años. Y un dato curioso es que las ventas al exterior de bienes no petroleros bajaron un 5,65%, Ricardo, mientras que las petroleras avanzaron un 0,14%. Parece que no todo depende del petróleo, al menos en México. Claro, es un poco lo que indicaba en la introducción. Tenemos un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en España, antes de la crisis, las empresas estaban menos interesadas en exportar porque había una demanda interna muy potente. Cuando llega la crisis, las empresas buscan mercados fuera. Aquí, de algún modo, ha pasado algo parecido y nos encontramos de nuevo con variables que son muy relevantes en estos países, que es las cuestiones poblacionales, los desarrollos de las clases medias, el aumento del consumo, lo cual hace que las empresas, si tienen mercados internos, lógicamente se centren en esos mercados internos y dejen un poco más de lado o tengan menos interés por la exportación. Es una posible explicación, que lógicamente se combina con otros muchos factores, pero desde luego hay que estar atento a ese factor porque efectivamente se está ocurriendo en todo el subcontinente iberoamericano. ¿Ha hecho bien las tareas México entonces, Francisco? Sí, yo creo que sí que las ha hecho bien, pero yo quería abundar porque estamos hablando del descenso en las exportaciones, pero nos estamos olvidando también de otro dato muy importante, y es el descenso de las importaciones, con lo cual, tenemos que volver a casar las cifras porque probablemente nos pueda salir positivo o casi positivo. Nuestros compañeros economistas podrán, efectivamente, el saldo de balanza comercial, ¿no? Ellos podrán abundar más en este tema, pero yo creo que hay que hacer las comparativas, no irnos a las conclusiones del estudio, ¿no? Porque A, B, C y D, pero a ver de dónde viene A, B, C y D y por qué no tenemos una interpretación como la que estamos haciendo aquí en estos momentos, ¿no? Williams. Mire, en realidad hay dos cosas que hay que comprender. Primero, la capacidad de Latinoamérica para generar materia prima y en altas cantidades.
con lo cual el mercado interno es muy pequeño para una amplia producción de materia prima. Entonces, no es imposible que pueda sostener la economía únicamente con el mercado interno. Ellos necesitan, y a nivel histórico, han necesitado de un mercado global para impulsar su crecimiento. Y en México también hay un factor importante que creo que no se toma en cuenta, sino la apertura del sector petrolero. Esto, sin duda alguna, ha permitido la recuperación en términos de la producción petrolera y ingresos petroleros mexicanos, y aparte que ellos tuvieron una estrategia muy interesante que los protege de la caída de precios. Ellos hicieron un proceso de cobertura que les permitió mantenerse solvente ante las caídas de los precios del petróleo. La apertura del sector petrolero es una de las claves por las que México ha podido sortear, digamos, esta crisis de la exportación. Yo creo que habría que agregarle al hecho de que México ha tenido, digamos, la destreza de poder utilizar otros elementos que tiene a su favor para poder tener una mejor administración, digamos, en la renta petrolera, que es lo que se ve distinto a los otros países, como hemos visto en el caso de Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, donde evidentemente ha habido una peor administración o una, digamos, no tan buena proyección de cómo iba a ser la situación en estos años o las venideras, que si bien sabemos que evidentemente la renta petrolera depende de un mercado que es bastante inestable, que puede aumentar o disminuir en cualquier momento por situaciones adversas, exógenas, que evidentemente pueden ocurrir en el otro lado del globo, eso es algo que no es nuevo y que ya lo sabemos, pero que también tiene que compaginarse con el hecho de que si tenemos una demanda interna o unos requerimientos que están presionando, hay que satisfacerlos y hay que dar la respuesta a eso, no simplemente pensar en que evidentemente vamos a esperar a que llegue el golpe de la subida o la bajada del petróleo para poder actuar. Algo que, por ejemplo, en México no pudo hacer. De previsión. Yo creo que también podríamos meter otra variable en el caso de México y el respecto del mercado petrolífero, ¿no? Y es la cercanía y la exposición a Estados Unidos, ¿no? Y además hace frontera con principales centros de demandas petrolíferos, está asentada industria de automoción y demás, y eso es un factor importante para que también el petróleo en México no se haya depreciado tanto como en otros países de los cuales estamos hablando en esta mesa. Incluso el sector automovilístico ha subido mucho en México, ¿no? Claro, se vendieron muchos coches. Es que además el sector automovilístico, los norteamericanos, como sabemos, Detroit está hundido, el sector de fabricación de vehículos, porque la factoría es México, y también favorecida por esa situación fiscal en el que se importa en dólares, se vuelve a reexportar en dólares, que es una cuestión que ahora mismo pues está un poco en entredicho que va a ocurrir a partir de que llegue el nuevo presidente de la Casa Blanca. De la llegada de Trump, luego vamos a hablar de este tema. Vamos a avanzar porque otros países de la región han acusado la bajada de las exportaciones en diversos sectores, como por ejemplo la caída de la venta de la soja en Argentina. Si bien el país austral batía todos los récords de exportación de este grano a China en 2015, este año la tendencia se ha invertido y la bajada ha alcanzado casi un 20%. Teniendo en cuenta la dependencia económica que tiene este país, con la soja siendo el primer exportador mundial de varios productos derivados de este grano, ¿cómo puede repercutir a la balanza comercial un desajuste de este tamaño en las exportaciones, Williams, teniendo en cuenta también el ajuste macroeconómico que está realizando el presidente Mauricio Macri en ese país? Claro, lo que pasa es que en Latinoamérica es muy común los modelos económicos monoproductivos. Si soy productor de petróleo, me enfoco en el área de petróleo. Si soy bueno en la soja, me enfoco en el área de la soja. Y deja a un lado la productividad del resto de la economía. Sin embargo, aunque 2016 yo lo veo como un año de transición a nivel comercial, porque no es tan malo como 2015, tampoco es muy bueno, pero plantea un camino o una hoja de ruta para un mejoramiento en el 2017, en el cual el comercio internacional va a dar un vuelco y va a mostrar recuperación. Creo que el proceso de transición es difícil para Argentina porque se están aplicando correcciones en las distorsiones que tenía el mercado y que sin duda alguna una dependencia de la economía, tanto de un sector como un producto como la soja, va a hacer que sea un poco difícil. No lo veo traumático, pero va a ser un poco difícil. ¿Será posible, Ricardo, que, pues es que claro, logren cambiar ese modelo? Es que también, efectivamente, hay una caída de la demanda en China, es decir, China sigue creciendo y crece a números que ya nos gustarían a todos, pero tampoco vemos un crecimiento especial en Europa, salvo algunos países como es España, Estados Unidos. Es decir, no hay la economía internacional tiene una atonía aún en cuanto a crecimiento económico, y la cuestión de China, lógicamente, que es el gran demandante de esos productos. No olvidemos que Iberoamérica es el granero de China en gran parte,
importante, pues claro, una pequeña contracción en la demanda se nota. El otro día estábamos leyendo cómo hay una evasión cada vez mayor de capitales también de China. Es decir, hay algo está pasando, ¿no? Alejandro. Es por la magnitud, digamos, del caso de China, ¿no? Claro, o sea, es que no estamos hablando de que es cualquier país. Claro. Entonces, evidentemente, con que unos pequeños porcentajes se vean alterados, eso es el impacto que va a tener en economías, como lo comentaba Williams antes, monoproductoras, que evidentemente, bueno, Argentina con la soja, los otros países con el petróleo, y es que ese es el asunto, ¿no? En Latinoamérica, la mayoría de los países, históricamente, no es algo nuevo ni reciente, ¿no?, han tratado el tema de la materia prima como la mina de oro. Entonces, claro, como ven que dio o que está dando algo, entonces se enfocan en hacer todas las políticas para que se explote, se produzca, sí, todo lo que tiene que ver con esa área, ¿no? Entonces, se desprotege y no se enfocan en la diversificación productiva, en innovar la tecnología, claro, entonces cuando comparamos el hecho de que, bueno, evidentemente en algún momento dado van a haber energías alternas, etcétera, eso en el caso de América Latina lo saben, se sabe, pero no se está aplicando. Y eso es un problema que hasta que no se tomen acciones con respecto a dejar de ser monoproductivos o a por lo menos tener un plan B, eso no va a cambiar la situación que estamos viendo hoy en día. Es importante la exportación de la soja incluso para el biodiesel, ¿no? También Argentina. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Pero fíjate, aquí, y Ricardo ha dado unas pinceladas, ¿no? Se nos estaba olvidando en la mesa de que el descenso en estas exportaciones viene motivado por algo, y viene motivado por la crisis económica y financiera que sufre el mundo en los últimos años, ¿no? Este año hemos empezado a notar una leve mejoría que ha entrado por Estados Unidos y que no ha tenido aún la repercusión que todo el mundo esperaba en el área en Latinoamérica, pero también tenemos que dar las gracias a las materias primas, a los productos básicos, a la producción de productos básicos, que son los que han mantenido que las exportaciones sean altas, ¿no? Es decir, que todos queremos trasvasar y cambiar de sistema productivo y diversificar, pero tendremos que crecer en base a lo que tenemos para ir tomando posiciones cada vez más fuertes en aquellos retos los que queremos alcanzar, ¿no? Porque probablemente tendríamos que pensar en hacer una exportación de bienes y de servicios, y probablemente tendríamos que acercarnos a la digitalización. Y la digitalización incluye todo centros productivos y demás. O sea, que con lo cual necesita unas inyecciones de capital tremendos, ¿no? Ese es un aspecto clave. Efectivamente, Iberoamérica ha sido y sigue siendo un proveedor internacionalmente, es decir, un proveedor donde se ha centrado, cada vez menos afortunadamente, en un sector primario, un sector extractivo y agricultura, etcétera, de producción. Eso hace 50, 60 años era muy importante y muy relevante. En los tiempos actuales, la riqueza de los países no se concentra en las materias primas que posees necesariamente, y de hecho muchos de los países más ricos del mundo no tienen ninguna materia prima ni recursos, sino en lo que es el valor añadido que supone el talento, la inteligencia, el conocimiento. Eso es lo que ahora mismo aporta valor y es lo que tratan de atraer los países y compiten internacionalmente por atraer ese talento. Entonces, por ejemplo, ahora tiene mucho más valor ser productor de tecnología. Si vemos como China o los países asiáticos producen tecnologías como este aparatito, este móvil, etcétera, por mucho que luego llegue la marca norteamericana de otro país. ¿Se ha quedado atrás la región en ese sentido? Esa es la cuestión. Es decir, teniendo unos precios competitivos laborales buenos, teniendo una mano de obra joven, creo que vivir ese monocultivo ha llevado a que es una cultura muy cómoda de gestionar por parte de los gobernantes, pero requiere cambios estructurales muy, muy fuertes, muy profundos. Muchos países europeos hemos vivido hace años reconversiones. Acabas de dar en el clavo. Y ahí está. Gobernantes. Los gobernantes van a gestionar algo que, claro, que es el elemento principal. Porque buscan ellos la comodidad a la hora de gobernar. Y esto te exige una reconversión muy profunda, como se ha vivido en otros continentes, y esas reconversiones son complejas porque requiere un cambio estructural, un cambio de la población, de la sociedad, de la educación. La hemos vivido en España en los últimos 30 años. Y no me refiero a cambio de régimen, sino en cuanto a sociedad, a cultura y a régimen productivo. Y aún así no hemos cumplido ni hemos cubierto los deberes que debíamos haber hecho, ni siquiera cuando se decía que la crisis iba a ser un catalizador de estos cambios. Bien, hablábamos antes de China, del papel de China. Bueno, pues más allá de pensar que la demanda del gigante asiático ha disminuido, lo cierto es que Brasil incrementó este año su colocación de soja en el país asiático en un 13,9% respecto del volumen vendido un año atrás. ¿Cuáles son las razones de esta diferencia con Argentina que veíamos en Williams anteriormente? Bueno, sin duda alguna, a nivel de producción territorial,
Brasil es gran parte de Sudamérica y tiene una posición estratégica como mercado, como país de economía emergente. Y sin duda alguna esto lleva a que pueda competir, además de que participan en Mercosur. También compiten internamente, externamente en relación a China, y esto lo ha ayudado y lo ha favorecido mucho en la posición estratégica del comercio internacional, ¿no? No es la misma Argentina, que viene a nivel de comercio exterior bastante golpeada y bastante difícil, saliendo de una transición política, a un gobierno un poco más sólido, a un Brasil que viene a formar parte a nivel global de esta... Tiene que ver que bueno, forma parte de los BRICS también, Brasil y China, ¿puede ser algo así? Alejandro, ¿cuál es tu opinión? Exactamente por eso mismo es que Brasil tiene, digamos, esa ventaja, ¿no?, a la hora de insertarse, a la hora de negociar con grandes como China, a diferencia de lo que tiene Argentina. Y yo le agregaría o daría un poco más hincapié en el hecho de que, claro, también el cambio político en Argentina ha tenido sus influencias, ha tenido, digamos, su perspectiva, por lo menos para que, no solo en el caso de China, sino con otros socios comerciales, también hayan dado un poco la mirada de esperar a ver cómo se va a reorganizar a nivel interno todas estas políticas que se están haciendo para cambiar, sobre todo en la parte de producción, y ver cómo eso repercute. ¿Y se podría beneficiar la maltrecha ahora economía de Brasil precisamente en 2017 por la competitividad en las exportaciones, dada la depreciación cambiaria en este momento, Francisco? Pues yo creo que no, porque también tiene un grave problema, ¿no? Y Brasil es un gran exportador de materia prima, y las materias primas como el petróleo, el cobre y demás, y el oro están a la baja, con lo cual no podría compensar su balanza comercial, ¿no? Entonces creo que Brasil se va a ver abocado, no a la crisis, pero durante unos años más a no tener beneficios exportadores. Una situación política además bastante complicada en este momento en Brasil. ¿Coincides, Ricardo, con el análisis de Francisco? Efectivamente, la cuestión de la devaluación es un factor que puede ayudar a mejorar las exportaciones, pero no puede ser permanentemente vivir de esa estrategia. Es decir, coyunturalmente puede ayudar, puede funcionar, pero no puede ser recurrente. Eso yo creo que es un elemento clave. Con la etapa de los Kirchner, Argentina intentaba engrosar, digamos, el número de países de los BRICS. ¿Es posible que Mauricio Macri pueda apostar por incluirse dentro de ellos? Sí, podría ser posible. Argentina tiene grandes potencialidades y bajo una buena dirección política y económica tiene las capacidades para insertarse en el mercado internacional. Además, aprovechar este retroceso del rol de Brasil en la región y a nivel internacional. De hecho, la CEPAL prevé que el desempeño de Rusia y Brasil dentro de los BRICS van a ser en términos negativos, o sea que no va a haber un desempeño favorable. Y bueno, lo que sucede con Argentina ahora es que precisamente el mercado y las expectativas de cómo va a ser el desempeño de este año de gestión de Macri y cómo puede recuperarse el dinamismo para la economía argentina, que sin duda alguna es un actor importante a nivel energético, a nivel de materias primas, y que puede permitirle ejercer un buen rol, quizás desplazar a Brasil en algún momento. Bueno, pues vamos a cruzar la cordillera y hablamos ahora de Chile, que es el mayor productor mundial de cobre y su exportación equivale a cerca de la mitad del total de sus envíos en el sector minero. Sin duda, el desplome en los precios del metal ha afectado de manera importante a la economía del país andino. Teniendo en cuenta que este sector ha venido siendo el impulsor del desarrollo económico del país en los últimos años, ¿de qué manera ha impactado esta reducción en ese país, Alejandro? Bueno, evidentemente lo vemos sobre todo en las políticas sociales que ha tenido, ¿no? Evidentemente Chile ha tenido que hacer unos pocos de maniobras o de recortes para poder enfrentar esta bajada en la parte de la productividad en cuanto a la minería. Pero también volvemos al punto en que, claro, Chile, al igual que los otros países que hemos nombrado, se ha enfocado mucho en la parte de la explotación de este metal. Entonces, evidentemente, esto ha sido como que su enfoque o lo que los ha llevado a insertarse, digamos, a nivel internacional en este mercado y enfocarse en eso, tal vez desprotegiendo otras áreas que ahora van a tener que retomar. Hablaba anteriormente Ricardo Palomo de innovación. Bueno, pues precisamente el ministro de Economía chileno, Luis Felipe Céspedes, manifestaba recientemente que su país exporta cobre cuando debería exportar minería. Y hacía hincapié en que la venta al exterior de bienes y servicios asociados a esta industria es un valor agregado. Ricardo, ¿es necesario que Chile realice este cambio de modelo en el sector?
Claro, efectivamente, exportar en bruto cualquier cosa, igual que fabricar algo en bruto y exportarlo, es quedarte en la parte de abajo o primera de la cadena de valor. Y donde está el valor añadido de un producto es prácticamente en las fases finales, en el acabado, en el desarrollo, y porque no solo es el valor que tenga ese producto, sino que entras en la parte final del desarrollo de un producto, supone desarrollar tecnologías, contar con expertos, contar con mano de obra muy especializada, y eso supone un capital intelectual, un capital humano clave para el desarrollo de un país. Es decir, si nos quedamos en la fase inicial de esa agricultura o de esa producción de llenar el barco a granel de mineral, pues bueno, está bien, insisto, hace años puede ser muy relevante, ahora eso está perdiendo totalmente su protagonismo, pero es totalmente. la asignatura pendiente Hace de Chile, falta el I+D. subir Chile y el conjunto todos los países. Y Chile, además, hay que decir que es uno de los países, por supuesto, el más destacado, más desarrollado probablemente económicamente, en cuestiones educativas, sistemas de pensiones, se ha hablado muchas veces, pero hay que subir escalones en esa cadena de valor del producto. No nos podemos quedar en la parte extractiva. E insisto, aunque se han producido grandes cambios en estos últimos años, muchísimos grandes cambios que hemos visto ahí perfectamente, no son así. Hay que invertir hay que más, seguir. Hay que invertir más en educación, entonces, visto los problemas que tiene Bachelet precisamente en este país. Si me permites una pequeña comparación. Vamos a comparar simplemente 30 años atrás los países del sudeste asiático con los países de Iberoamérica, donde no había nada, donde no se hacía nada, donde no se, ahora mismo son los tigres asiáticos, los países que ahora mismo están produciendo, que están destacando y ocupan los primeros puestos a nivel mundial. Porque la reconversión ha sido muy rápida. Yo creo que sí que hace falta más y más de más, sí, ¿no? Pero en el caso de Chile hay algo que tiene avanzado más que muchos de sus países vecinos, ¿no? Y es la estabilidad política con la que cuentan, ¿no? Eso es muy importante. Ellos ya hicieron una transición hace 15 años, 16, ellos tienen una democracia bastante adelantada y yo creo que va paso por paso, ¿no? Yo creo que ellos ya están en la fase de pasar de llenar el barco, como decíamos hace un momentito aquí, de minerales en bruto y pasar a la elaboración y desarrollo de productos, ¿no? Yo creo que la estabilidad política de un país le da mucha ventaja a la hora de tener más exportaciones y de ocupar un lugar importante a nivel económico en el mundo sobre el resto de sus competidores, aunque luego formen parte de coaliciones internas de la zona, ¿no? Williams, ¿coincides también con las palabras del ministro de Economía chileno? Creo que la tarea pendiente para Latinoamérica, incluso para Chile, es hacer y desempeñar esto que hizo en su momento los tigres asiáticos. Porque el problema no es un problema de corto plazo y lamentablemente los políticos siempre viven pensando en el corto plazo. La tarea del desarrollo de sectores alternos a los normales o monoproductivos de la economía depende de investigación, desarrollo, tecnología y educación, y para poder desarrollar todo este mercado o estas áreas. Lo ha hecho los tigres asiáticos y han logrado insertarse, como muy bien lo dice mi colega, en no solamente la producción y la base. Además, el problema que tenemos en países como Chile, Venezuela o otros monoproductores es que tú exportas la materia prima y después terminas importando el producto terminado. Toda esta fase, esta cadena de producción de valor agregado la pierdes y al final la terminas pagando. Mucho más caro. Fíjate, Williams, en el tema de los tigres asiáticos también se dio una apuesta por parte de grandes tecnológicas norteamericanas, ¿no? Ellas en un momento determinado fueron buscando mercados más libres, mercados más baratos y mercados donde le fuera fácil hacerse de productos primarios para elaborar el desarrollo de la tecnología, ¿no? Sí. Entonces lo que hace falta es esta apuesta en los países, ¿no? Y tú, ¿cómo vas a creer en países como pueda ser el caso de Argentina o como pueda ser el caso de Bolivia, que están expropiando grandes multinacionales o están nacionalizando, ¿no? Con lo cual, efectivamente, la seguridad jurídica es muy importante. Vamos a seguir hablando de la minería, en este caso con la extracción de metales como el oro, la plata, el plomo o el zinc, que es muy importante para un país como Bolivia, y las cifras no hablan mal de las exportaciones. De hecho, la minera estatal Comibol ha anunciado que pondrá en marcha por lo menos 5 proyectos en el país con el objetivo de impulsar aún más la producción y la exportación de minerales. Alejandro, ¿qué te parece esta estrategia del gobierno de Evo Morales? Bueno, como las políticas en general, ¿no?, de Evo Morales, si realmente esta puesta en marcha de 5 proyectos nuevos para aumentar o, digamos, impulsar este sector van a dar sus frutos, pues genial, ¿no? Es el momento adecuado para hacerlo. Pues particularmente no lo creo, no lo considero que sea ahora el mejor momento. O sea, tal vez el poner en marcha 5 proyectos para impulsar este sector por unos cuantos porcentajes que se hayan visto beneficiados este año es un poco, tal vez, muy
temprano. ¿Por qué razón, si el sector está, digamos, creciendo a nivel de exportación? Porque de nuevo volvemos al mismo mecanismo, ¿no? Donde solo nos enfocamos en estos minerales y desprotegemos cualquier otra política o cualquier otra, digamos, diversificación de la productividad o enfocarse tal vez en lo que estamos comentando antes, la innovación tecnológica para darle ese valor añadido a ciertos productos, o tal vez enfocarse en otras áreas que sean un poco más estables a lo largo de todo el proceso productivo de la explotación de cualquier mineral o de la extracción de cualquier materia prima. Ricardo, ¿acierta Evo Morales con estos 5 proyectos? Vamos a ver, 5 proyectos está muy bien, queda bien, pero creo que primero hay que hacer un análisis claro de la demanda futura de estas materias primas. Si no, podemos correr el riesgo de hacer instalaciones que, lógicamente, tienen un plazo de amortización muy largo y de verdad, ahora mismo estamos encontrando en un cambio tecnológico tremendo a nivel mundial que quizá muchos de estos minerales van a pasar a un segundo plano. Es decir, ahora mismo hay mucho más interés por otros minerales que están principalmente en África, pues para la fabricación, pues temas de baterías, de componentes para... El coltrán, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que hay minerales que han tenido un buen momento tradicionalmente, pero que en el futuro, bueno, incluso la exploración espacial está buscando encontrar otros minerales. Lógicamente, porque cada vez la tecnología va a requerir ese tipo de minerales. Entonces, primero, hay que hacer un análisis de cuál va a ser la previsible demanda, si no nos podemos encontrar con sobrecapacidad instalada de producción para un mercado estable o más pequeño inclusive, y eso nos puede llevar pues a un error importante a largo plazo, porque, insisto, esto no son cosas que se desmantelen de un día para otro. Y luego también yo creo que hay que incidir en cuestión de desarrollo de infraestructuras también de transporte y de comunicaciones. Es decir, tenemos a lo mejor las infraestructuras para la exportación de ese cobre, para la exportación de ese mineral o del petróleo, pero no para la salida de productos elaborados del pequeño empresario, porque tiene muchas trabas todavía aduaneras, porque tiene mucha lentitud en las exportaciones desde los puertos de donde sale. Los países que además no tienen acceso directo al mar en Iberoamérica lo tienen bastante más complicado. Es decir, ahí el desarrollo de mercados, como se planteaba el Mercosur y este tipo de iniciativas, tendría que llegar a más infraestructuras, mayor capacidad de comunicación, es decir, más medios para que ese flujo de posible exportación sea más fácil, más natural. Como es el caso de Bolivia, ¿no? Con ese diferendo precisamente con Chile, ¿no? Para la salida al mar. Williams. Efectivamente. Sí. Coincido en que no es el momento. Para mí el momento era hace 5 años, en el cual los precios de los commodities y de las materias primas estaban a nivel alto y te permitía un volumen de inversión más cómodo. ¿Es tarde? No es tarde, pero es una política atrasada, digamos. Otra cosa es el entender el concepto de competitividad, como bien lo dices. Para América Latina, lamentablemente, la competitividad se gana devaluando la moneda, no mejorando la instalación de infraestructura, puertos, aeropuertos, vías de conexión en la parte agrícola, industrial y comercial, reduciendo aranceles, mejorando aquello que te hace necesario. De hecho, el índice de competitividad global habla de estos factores como factores importantes y preponderantes para evaluar la competitividad de un país. Lamentablemente, el concepto de competitividad para los gobiernos latinoamericanos, algunos, se centra en poder tener la capacidad de evaluar la moneda para beneficiar tu sector exportador nacional, ¿no? Bien, vamos a avanzar porque según un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, Centroamérica cerrará este 2016 con un mejor crecimiento en comparación con América del Norte, el Caribe y Sudamérica. Sin embargo, estos países se enfrentan a una desaceleración en el sector exportador cada vez más marcada. Francisco, ¿cuáles serían los principales retos de Centroamérica para precisamente paliar esta situación e impulsar las ventas al exterior? A ver, lo primero es una recuperación internacional económica, y luego en cuanto para aumentar los niveles de exportación, pues yo creo que deberían de tratar de hacer un análisis de aquellos bienes que ellos producen y que sean más fáciles de exportar, ¿no? Porque antes ha salido aquí, por ejemplo, el tema de África. África exportará productos similares a los que está exportando Latinoamérica a mucho menor precio, con lo cual tenemos que ser mucho más competitivos en el escenario que se nos plantea, ¿no? Tenemos que pensar que estamos en un escenario de aldea global, en un escenario en el que de hoy para ayer se conoce cómo fluctúan los precios de las materias primas o los precios de los productos básicos en las bolsas, ¿no? Y tenemos que anticiparnos a eso. Si somos capaces de
medio anticiparnos, no digo de anticiparnos, medio anticiparnos, bueno, pues yo creo que América Latina tendrá su salida. Ricardo, comentabas al inicio del programa que es casi esencial, ¿no?, potenciar el mercado interno para las exportaciones. Bueno, en el caso de Centroamérica no es así, precisamente tienen un mercado interno bastante dinámico, sin embargo las exportaciones han caído bastante. ¿Por qué sucede eso? La idea es, si hay un mercado interno que se desarrolla más, la empresa tiene menos incentivo a exportar, porque vende dentro y le resulta más fácil, más cómodo y no tiene problema de cambio de divisa. Más barato y no tiene que complicarse en buscar mercados fuera, que como todos sabemos es el gran reto, como nos pasa en todos los países, ¿no? Centroamérica es una zona que yo creo que afortunadamente, después de bastantes años de muchísima inestabilidad política, recordemos Guatemala, Nicaragua, etcétera, pues ya se ve estable. Es decir, las zonas, los países requieren de unos años para que en la mentalidad de cualquier inversor se vea que hay paz, hay una tranquilidad o que hay una seguridad jurídica que antes se apuntaba fundamental. Centroamérica está muy bien ubicado, tiene el canal de Panamá al lado, está muy cerca de Estados Unidos, está bastante más cerca de Sudamérica, de China, es una zona cómoda, es una zona con un atractivo también turístico importante. Sí, uno de sus industrias más potentes, el turismo, precisamente, ¿no? Es un gran proveedor de exportaciones de cítricos, de productos agrícolas, por textiles ejemplo, a China, también, incluso. Textiles, ¿no? Costa Rica, es decir, son países que la verdad es que tienen un potencial muy importante por ubicación, son muy estratégicos y, por tanto, una vez llegada esta estabilidad política y una mayor seguridad jurídica, desde luego yo los veo como países que van a poder desempeñar mucho. Son países pequeños, son países manejables, son países que no son tan dependientes de monocultivos, como decíamos antes, de materia prima o de... Es decir, en países bastante más pobres, lamentablemente, ¿no? O mucho más pobres. Entonces, en resumidas cuentas, es la seguridad jurídica lo que está impidiendo que Centroamérica precisamente... Y el potencial de crecimiento que van a ofrecer. Es decir, son países que cuando vas viendo países, por lógicamente vas viendo aquellos donde tienes más recorrido. Y en estos países hay más recorrido que en otros. Alejandro. Claro, en concordancia con los comentarios, con el resto en comparación con América Latina, yo sí creo que la seguridad jurídica es algo que va a regir, digamos, a la hora de que cualquier inversor, ya sea interno o externo, decida realmente ejecutar algo en un territorio determinado. Evidentemente, si lo comparamos con los casos de Bolivia, con los casos de Venezuela, donde las expropiaciones son algo del día a día, evidentemente es menos incentivo a que las personas vayan a invertir. No estamos hablando ni siquiera del sector en el extranjero, estamos hablando de las propias personas, los propios inversionistas a nivel interno. Pero estamos hablando de inversiones a nivel de seguridad jurídica, pero claro, vamos a hablar de exportaciones. ¿Tiene que ver también esto? Claro, porque estamos hablando de que precisamente como invierten, claro, exactamente, porque como estamos teniendo una demanda interna que está siendo, bueno, evidentemente hay suficiente para que se pueda vender a lo interno, evidentemente eso va a hacer que las exportaciones bajen porque no hay incentivo, como lo estaba comentando antes. No hay realmente necesidad de salir. Establece una factoría en Costa Rica y fabrica los últimos modelos, pues desde allí va a salir, con lo cual eso puntúa como exportación. Ahora, y además crea riqueza y demanda más cosas y genera más atracción. Las principales empresas exportadoras de la zona son de grandes inversores externos, con lo cual si ellos no tienen capacidad de sacar esos productos fuera, tampoco van a invertir. Es una pescadilla que se muerde la cola. Williams. Hay una condición natural de Centroamérica, es que tiene mucha diferencia de Sudamérica en términos de que no es un productor nato de materias primas y por lo tanto el modelo tiene que ser distinto. Por el contrario, es un área bastante atractiva en servicios financieros, servicios de turismo, bienes transables para el desarrollo de la industria de bienes intermedios también. Que la seguridad jurídica es la necesidad de un terreno fértil para que pueda germinar cualquier tipo de negocio o idea. Sí. Creo que va a depender del cambio de modelo y el entendimiento de cuál es el área y la potencialidad de este sector para que pueda marcar una diferencia. Muy bien, bueno, pues la situación en Latinoamérica en referencia a la reducción de las exportaciones este 2016 se refleja en multitud de medios de comunicación a nivel internacional. Repasamos ahora los titulares y portadas más relevantes en este sentido en nuestro enfoque de prensa. En la sección de Economía del País de España leemos: las exportaciones latinoamericanas caen un 6% en 2016. Aunque el descenso que calcula el Banco Interamericano de Desarrollo es inferior al registrado el año pasado, son ya 4 años consecutivos a la baja.
La Opinión de Málaga trae un artículo de opinión titulado Iberoamérica espera. Más adelante apunta, se suceden las cumbres, acuerdos regionales, elecciones presidenciales, mesas de diálogos. Un portugués es el secretario general de Naciones Unidas, un colombiano Premio Nobel de la Paz. Cartagena de Indias escucha voces en español, pero Iberoamérica, su pueblo todo, sigue esperando por un desarrollo estable y sostenible que permita niveles de dignidad humana total. En La Vanguardia encontramos, América Latina apunta a la recuperación tras un oscuro 2016 y con un entorno global incierto. Para 2017 se espera un repunte regional de 1,5%, poniendo fin al bienio contractivo 2015-2016, indicó la CEPAL. Los expertos creen que Argentina, Brasil y Ecuador lograrán entrar el próximo año en la senda positiva, con crecimientos del 2,5%, del 0,5% y del 0,2% respectivamente, mientras que Venezuela, que registra la inflación más alta del mundo, volverá a caer. En la web de Infolatam, lenta recuperación en 2017. El panorama para la región continuará sujeto a los riesgos externos, particularmente a la volatilidad financiera y a un eventual debilitamiento de la recuperación mundial con consecuencias depresivas para el mercado de materias primas. Y cerramos en elcronista.com. China recupera fuerza y aumenta sus importaciones de materias primas. La economía del gigante asiático mostró una notable reacción el último mes con un crecimiento de las compras de carbón, hierro, soja y cobre. Pues volvemos de este repaso a la prensa profundizando en ese último titular que hacía referencia al importante papel de China, que ya hemos mencionado a lo largo de este programa, pero en clave positiva con el aumento de las importaciones en productos que afectan precisamente a Latinoamérica. Ricardo, ¿este cambio de tendencia puede representar una luz al final del túnel para los países de la región? Claro, China, aunque como hemos comentado antes, es demandante de materias, pero es un proveedor de componentes elaborados en gran parte. Una cierta recuperación mundial, por tímida que sea, pero un mayor consumo y unos nuevos hábitos y demanda de productos que antes no nos hacían falta y que ahora compramos por compasión, pues está haciendo que lógicamente China pues tenga un cierto repunte en ese campo. Sin embargo, claro, la cuestión de China es que, bueno, él diversifica mucho sus fuentes. China necesita diversificar sus aprovisionamientos y los tiene que hacer en todo el mundo. Lo tiene que hacer en África, que está comprando muchísimas industrias, muchísimos sectores productivos en África. Lo hace en Latinoamérica, lo hace en todos sitios, porque tiene que mantener una población de casi 1.500 millones de habitantes y lógicamente no puede depender de un único país ni de unos solos cultivos, ¿no? Por tanto, hombre, China lógicamente es un gran demandador de estas materias primas para Iberoamérica, pero Iberoamérica no solo debe focalizarse en China, debe atender a todo el mundo. Es decir, es muy fácil tratar de mantener un mercado, pero tienes que abrir más. Luego vamos a hablar precisamente de los consejos de la CEPAL en ese sentido. Si bien las exportaciones de Latinoamérica a China están mejorando, Alejandro, ¿crees que se volverá a conseguir los altos niveles de 2010, por ejemplo? Bueno, como los niveles del 2010, realmente es muy difícil, ¿no? Sí. Pero más allá, pues retomando el comentario anterior de que si puede ser esto la luz al final del túnel, yo no diría como la luz al final del túnel, yo diría más bien como destellos que pueden ir guiando tal vez a una salida, ¿no? O sea, como para aliviar la situación, pero que de nuevo estamos hablando de una región particular, ¿no? Donde evidentemente este tipo de actitudes por parte de China pueden ser vistos como la salvación, cuando realmente si son vistos así, pues vamos a volver a caer en la situación que tenemos ahora. Francisco. Yo creo que China tiene un problema bastante grande, ¿no? Y es que ya no está creciendo al 16, está creciendo por debajo del 8% y eso se refleja, ¿no? Necesita menor demanda de fuera, con lo cual tiene que diversificar mucho más sus compras. Por mucho que quiera comprar en América Latina o en África, no va a comprar a los niveles de 2010, ¿no? Y luego tiene unos problemas bastante grandes desde el punto de vista económico, ¿no? Y es que cada vez tienen más fugas de capitales. Y ese dinero sale de las propias arcas del Estado, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Por no decir que la única forma en la que puede ayudar a estos es de la forma que está ayudando a todos los países, ¿no? Siendo su banquero. Pues estamos todos en manos de China. El papel de China. China entendió que para la capacidad de su mercado tan grande necesitaba buscar un proveedor muy seguro. Y el proveedor muy seguro estaba en Latinoamérica, que había sido un proveedor muy seguro para Estados Unidos y parte de Europa. Por eso empezó hace 7 o un poco más de años a jugar un rol importante como socio comercial de la región, desplazando a Estados Unidos a Europa en un corto tiempo. El problema es la volatilidad del crecimiento chino. China no iba a crecer al 16% siempre, y eso era lo que pensaban algunos sectores en países emergentes, en Latinoamérica. Eso fue lo que hizo que en un momento de una caída o
desaceleramiento del crecimiento chino, obviamente quien sufriera y quien se atara ese barco iba a sentir el sacudón. Pero tiene que haber un cambio de modelo y entendimiento de la economía latinoamericana con respecto a China. Bueno, pues mientras todo esto sucede, en Estados Unidos la llegada de los republicanos a la Casa Blanca, con el presidente electo Donald Trump a la cabeza, parece indicar un cambio de tendencia los anuncios del nuevo mandatario en referencia a políticas proteccionistas. ¿De qué manera podría agravar la situación de las exportaciones en Latinoamérica este giro en la política estadounidense, Ricardo? Bueno, efectivamente, el proteccionismo perjudica a los exportadores permanentemente. Habrá que ver también cómo va a evolucionar esa política de la Casa Blanca. Quizá luego no sea tanto como se ha dicho y es lo que apuntan la mayoría de los analistas, pero seguro que tiene que haber alguna medida proteccionista porque en un programa electoral al menos algo se intenta cumplir. Eso va a perjudicar, pero bueno, además es que Estados Unidos, claro, es un mercado muy grande, mucho menos grande que el chino, lógicamente, pero el nivel de renta es muy alto y lógicamente la demanda es enorme. Entonces, ahí se puede resentir, pero también, cuidado, porque también hay que tener en cuenta una variable que no hemos tratado aquí. Resulta que países en los que la mano de obra es muy cara, o es bastante cara, como decíamos antes de los coches, se fabrican en México, cuidado porque la robotización es una amenaza enorme. Es decir, va a reducir. Es decir, la ventaja de muchos países hasta ahora se basaba en una mano de obra barata. Esa ventaja diferencial que durante muchos años ha pervivido, en pocas décadas puede dejar de ser tal ventaja. Y muchos de estos países, muchos países en Latinoamérica se han basado, o como ha pasado en los países asiáticos, en mano de obra y otros en la cuestión de la monocultivo o productos principales. Luego, si basamos la economía de un país en mi mano de obra es barata y produzco tal cosa y eso se nos cae, pues sí tenemos un problema. Pero fíjate, la robotización requiere inversiones y la mano de obra no. Claro. Requiere un salario. Eso a mí es un factor muy importante. Las inversiones que te requiere la robotización te crea un valor añadido muy importante porque vas a ser a quien te van a llamar y te van a contratar para que le generes esos robots. Yo creo que eso tardará todavía en llegar, un par de décadas. Una ronda rápida en cuanto a Estados Unidos. Williams, ¿qué opinas sobre este giro político en la Casa Blanca? ¿Cómo puede afectar? Hay expectativas en torno al proteccionismo que puede representar Trump, pero yo creo que el papel político del Congreso estadounidense va a determinar el resultado de la política económica finalmente. Alejandro. Yo creo que añadiendo simplemente a eso, también el hecho de que hay ciertos otros acuerdos que ya existen en Estados Unidos con otros países que evidentemente tienen que regir a la hora de decir que bueno, que van a tener medidas proteccionistas así ya. Francisco. Yo creo que el proteccionismo de Trump puede beneficiar a países concretos de Latinoamérica, como él mismo, que también tiene una dependencia en cuanto a mano de obra en Latinoamérica. Bueno, pues Ricardo comentaba anteriormente alternativas, ¿no?, de mercado. Bueno, pues la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ha exhortado a los países de la región a fortalecer la cooperación y aprovechar las oportunidades de comercio e inversión con la India. Según datos de los últimos años, los vínculos económicos entre ese país y la región han aumentado cada año y se destaca un crecimiento del comercio del 140% entre 2009 y 2014. Ricardo, ¿la región tiene que abrir nuevos horizontes, comentadas anteriormente, o debe insistir precisamente en la línea anterior? Me alegro que haya sacado de la India, que iba a indicar antes. Sí. Fíjate, la India es el gran gigante silencioso, se habla muy poco de la India, y tiene comparativamente muy poco. Lo primero que nos llega a la mente siempre es China, sudeste asiático, pero la India, que está ahí, que además tiene un potencial enorme. Lo que pasa es que es un país muy complicado en muchas cosas y puede llevar un poco más de tiempo, pero de luego es un mercado esencial, es un mercado que está en desarrollo, que va a tener una pujanza y que los analistas apuntan a que en no muchos años va a ser parejo al mercado chino. Y el crecimiento del comercio, un 140%, Williams, en estos años es un indicador clarísimo. Lo que pasa es que la región tenía unos socios, casi un matrimonio, con Estados Unidos, con Europa, y luego viene la infidelidad con China, y ahora, en serio, es un poco para decirlo en esos términos, pero es necesario abrirse otros horizontes, porque una sola relación con un socio comercial no te da apertura para otros negocios. Y, oye, India es un mercado bastante interesante e importante. Quizás está representando lo que se asomaba a ser China hace unos años atrás. Francisco, brevemente. No, el tema es cuánto tiempo va a crecer India a ese ritmo, ¿no? Estábamos comentando hace un ratito que China ya no crece el 16%, India tampoco crecerá el 140% toda la vida. Ajá. Alejandro, ¿qué opinas de ese intercambio comercial que puede establecerse entre la región e India?
Pues es una de las partes de las cosas que tienen que hacer. Evidentemente, ser exclusivos con sus comerciales es nocivo y se ha demostrado. El hecho de que puedan ahora recurrir al mercado con la India va a abrir unos nuevos horizontes, va a abrir unas nuevas propuestas, que es más o menos también tener ciertos planes en la mesa a la hora de que uno vaya fallando, bueno, se pueden ir apoyando en otros. Bueno, pues entramos en la recta final del programa. El tiempo se termina. Así que, bueno, ¿creéis que para 2017 será el año en el que cambiará la tendencia de contracción de las exportaciones en la región? ¿O no, Williams? Pues la CEPAL lo ve como un año favorable, ya lo decía que 2015 fue un año trágico, el 2016 es un año de transición y el 2017 finalmente es el año en que Latinoamérica va a aprovechar resurgir en términos del comercio y las exportaciones, y pues así se determina porque además hay un mejoramiento en términos de los precios de las materias primas, el petróleo, los minerales y otros van a favorecer que la región sin duda alguna mejore sus relaciones de comercio. Ricardo, ¿cómo ves el 2017? Yo lo veo quizá con un estancamiento o leve recuperación. Es cierto que después de 4 años cualquier pequeña mejora ya es significativa, ¿no? Y probablemente se leerá así, se defenderá así, pero no es suficiente. Creo que se puede hacer más. Entiendo que puede intentar buscar una trayectoria. Desde mi punto de vista, la clave es que los gobiernos de estos países se pongan manos a la obra y hablen menos y hagan más. Y hagan más. Bueno, pues eso es un buen consejo. Francisco. Pues yo, si la demanda de productos básicos sigue tal y como ha estado hasta este año y suben los precios de las materias primas, habrá una evolución. De lo contrario, tendremos que esperar a que hayan cambios en los modelos productivos. Muy bien, cerramos contigo, Alejandro. ¿Cómo ves el próximo año? Yo creo que un poco de escepticismo, ¿no? Y que evidentemente, por más de que vayan a haber unas mejorías, si terminan siendo o generando actitudes conformistas, pues no cambian nada, ¿no? Y vamos a volver a ver la historia repetir. Y que todo esto, evidentemente, bueno, va a depender de aquellas políticas internas que tienen los países a la hora de realmente cambiar y poder mejorar las economías que tienen a nivel interno y con el exterior. Bueno, pues estaremos muy atentos aquí en Enfoque precisamente para analizar el terreno de las exportaciones en el próximo 2017. Nos tenemos que ir, ya no tenemos tiempo. Agradecemos a nuestros invitados por venir a debatir con nosotros, William Ruiz, Ricardo Palomo, Francisco Trejo, Alejandro García, gracias. Y a ustedes que nos siguen cada día, también agradecerles por su confianza. Esperamos como siempre aquí mañana para hablar, debatir, analizar los temas de su interés, siempre con el objetivo de que ustedes luego se hagan su propio enfoque.